La Biblia es sin lugar a dudas el libro más apasionante de la historia de la humanidad. Pero lo que hace a la Biblia un libro extraordinario no es precisamente su primerísimo lugar en ventas, o su cada vez más creciente número de lectores, o las millones de personas alrededor del mundo que lo aceptan como manual de su fe. Existen otras evidencias más intrínsecas que hacen de la Biblia un libro único y especial. Seguramente hay muchas razones que confirman la singularidad de la Biblia. Sin embargo, permítanme nombrar 3 de los factores más importantes para establecer que la Biblia no es solo un libro impresionante, sino sobre todo imprescindible. En primer lugar, debemos reconocer el origen distintivo de aquel libro llamado la Biblia. Preguntémonos por un momento, ¿qué otro libro, aparte de la Biblia, tiene un origen tan elevado, exclusivo y particular? Ninguno. Solo la Biblia tiene origen en Dios. Los demás libros, sin excepción, son de procedencia humana. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, el apóstol Pablo escribió las siguientes palabras: Toda la Escritura es inspirada por Dios. Pablo quiso decir que toda la Biblia fue exhalada o expirada por Dios. Esto de ninguna manera excluye la participación o importancia del ser humano en el contexto bíblico. Más bien, lo aclara y limita a la revelación del Señor. Así nos lo corrobora el apóstol Pedro cuando en 2 de Pedro 1:21 escribe: Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así entonces, la Biblia es el producto de la revelación de Dios a través de las palabras humanas. Esto mismo hace de la Biblia un libro totalmente divino en cuanto a su origen, concepción y naturaleza. Pero también lo hace un libro humano en cuanto a su comprensión, claridad y accesibilidad. Nada sería más triste que tener un libro de origen divino, pero incomprensible para los hombres. Por otro lado, nada es más triste que comprender aquel libro y, sin embargo, no darle la importancia que merece. La Biblia, por ser de origen divino, merece toda nuestra admiración, respeto y obediencia. Pero al ser escrita por los hombres, merece también todo nuestro estudio, examinación y comprensión. Lo uno no contradice a lo otro, más bien lo complementa y confirma. Jesucristo mismo así nos lo corrobora en Juan 5:39 cuando dice: escudriñad las Escrituras. Dios no tiene temor por el examen divino de su palabra, pero el hombre debería llegar al temor al escudriñar la palabra de Dios. En segundo lugar, debemos resaltar el contenido integral del libro que llamamos la Biblia. Pensemos por un momento en las características intrínsecas que conforman a la Biblia. Primeramente, se halla dividido en 2 grandes tomos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cada tomo a su vez contiene varios libros, 39 el Antiguo y 27 el Nuevo Testamento.
Cada libro se puede clasificar en al menos uno de estos temas: ley, historia, poesía, profecía o narrativa. Por otro lado, cada tomo se halla escrito en al menos 3 idiomas distintos. El Antiguo Testamento en su gran mayoría se halla escrito en hebreo, el idioma original de los israelitas, pero ciertas porciones en él también se hallan escritas en arameo, un idioma paralelo al de los hebreos. El Nuevo Testamento, por su parte, se encuentra escrito totalmente en griego. Finalmente, debemos reconocer que estos libros fueron escritos por al menos 40 hombres diferentes, sujetos a variados contextos. De hecho, muchos de ellos ni siquiera llegaron a conocerse, pues la Biblia se escribió en un periodo aproximado de 1500 años. Todos estos datos tan disímiles entre sí pudieran llevarnos a pensar que la Biblia es un libro incoherente o confuso. Sin embargo, lo que hace de la Biblia un libro tan especial y único es que, a pesar de su enorme variedad circunstancial, ella se halla en una total armonía, tanto doctrinal como temática. Si vamos al interior de las páginas de la Biblia, hallaremos en ella una gran variedad de temas que pasan por lo social, lo político y lo cultural. Esto ha llevado a muchos a considerar la Biblia como un libro de carácter histórico, arqueológico y antropológico. Pero la Biblia va más allá de todo esto. Por ser de origen divino, la Biblia es inerrable en cuanto a su contenido. Toda la información que hallamos en la palabra de Dios está privada de contradicciones, discrepancias o correcciones. Ya lo dijo el Señor Jesucristo en Juan 17:17. Tu palabra es verdad. Pero también la Biblia es un libro infalible. No hay nada más cierto que lo que certifica la Biblia. Y no hay nada más seguro que lo que la Biblia asegura. También el apóstol Pedro escribió en 1 de Pedro 1:25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Finalmente, tenemos que decir que la Biblia es suficiente en cuanto a su contenido. Nada hay más necesario para el hombre que lo que la Biblia manifiesta. Nada es más eficaz para el ser humano que aquello que la Biblia dice. El escritor de la carta a los Hebreos manifestó en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Así entonces, podemos establecer que la Biblia es sin duda un libro seguro, confiable e imprescindible. Esto último nos lleva al tercer punto de nuestra lección, que la Biblia tiene un propósito muy loable. Sin duda alguna, muchos libros contienen información necesaria y útil en distintos campos de la ciencia y de las artes. Es mucho lo que podemos aprender al leer y estudiar los distintos libros escritos por los hombres. Pero cuando hablamos de la Biblia, es mucho más lo que llegamos a aprender. Es mucho mejor lo que llegaremos a hacer. Y sobre todo, es mucho más grande lo que llegamos a obtener. La Biblia es realmente un libro único y especial por su noble propósito, la salvación del ser humano. El Señor Jesucristo manifestó en Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.
Esto mismo lo reconoció un poco más adelante el apóstol Pedro, de quien se dice en Juan 6:68: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Para corroborar todo lo anterior, citemos las palabras del mismo Pedro en 2 de Pedro 1:3, cuando añade: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ningún libro puede hacer lo que la Biblia nos hace. Muchos libros podrían beneficiarnos en una u otra manera, pero por su trascendencia, la Biblia puede acercarnos a la eternidad. Acerca de esto mismo, citemos las palabras de Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Al abrir las páginas de la Biblia, hallamos en ella la voluntad de Dios, la condición del ser humano y el camino hacia la salvación. Todo ello expuesto de la forma más clara, directa y práctica para el hombre. La Biblia inquieta la razón, constriñe el corazón y transforma la voluntad del hombre. Piense en ella como lo haría un piloto con su brújula, pero acuda a ella como un soldado lo haría con sus armas en el tiempo de guerra. Finalmente, dependa de la Biblia, como un ciego lo hace de su bastón o lazarillo. Leamos la Biblia y seremos más sabios. Creámosla para llegar a ser salvos y practiquémosla para llegar a ser santos.